Amén. Hoy día el título de nuestro sermón es: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Y como introducción, hermanos, cuando llegamos a Romanos capítulo 9, versículos del 23 al 24, donde el Señor nos habla de los vasos de misericordia, nos damos cuenta y nos debiese maravillar la gracia que el Señor muestra a pecadores como nosotros, que no merecemos nada aparte del castigo eterno por nuestra maldad. Léame por favor, mi amor, los versos 23 al 24 a modo de repaso también de lo que vimos el domingo pasado. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Algo que el Señor siempre enfatiza en Romanos y a lo largo de la historia de la redención es la inclusión de los gentiles, es decir, de los no judíos, como parte de su pueblo, como parte de los que Él ha llamado. Y a pesar de que el público de la carta de Romanos es mayoritariamente judío, porque si analizamos los capítulos pasados, le está hablando a los judíos, que los judíos sobre el juicio que hay sobre ellos, y todo lo que hemos ya aprendido sobre los judíos. A pesar de que hay hartos judíos, también hay un gran número de hermanos que son romanos, que no son judíos, que tienen la ciudadanía romana y que no son obviamente judíos, que recibieron la gracia de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 1.13 nos muestra el deseo de Pablo de predicar a los gentiles y que muchos de ellos se conviertan. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es Dios salvando a judíos y a gentiles. Romanos 3.29 dice que Dios es Dios también de gentiles, no solo de judíos. Y se realiza este énfasis debido a que uno de los propósitos de la venida de Cristo era que la nación de Israel comprendiera que Dios había determinado que la salvación llegaba no solo a Israel, sino a todo el mundo. Por eso Mateo 28:19, en la Gran Comisión, Dios manda a hacer discípulos a todas las naciones. Y es por eso que estamos aquí también, porque se ha hecho discípulos y ha llegado el Evangelio hasta acá. Esto es algo que vemos más claramente en el libro de Hechos, donde Pedro en el capítulo 11 relata una visión que tuvo de parte de Dios, donde Dios le mostraba un lienzo con todo tipo de animales, cerditos, reptiles y hartos tipos de animales que el Señor le decía mata y come, simbolizando eso, la predicación del Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y aquí tenemos una cita en Hechos capítulo 11, verso 18. Hermano Javier, ayúdame por favor. Hechos capítulo 11, 18. Y por mientras que el hermano Javier nos lee Hechos 11, 18, le pido al hermano Mauricio que prepare Hechos 13, versos del 44 al 48. Y si lo tiene hermano Javier, léelo por favor. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Después de esa visión gloriosa que tuvo Pedro, donde el Señor le decía, ve y predica a los gentiles, están estas palabras aquí, y glorificaron al Señor y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También Hechos nos muestra cómo algunos del pueblo de Israel, como algunos judíos, rechazaron la palabra de Dios y también se enfadaron porque el Evangelio se estaba extendiendo a los no judíos. Se pusieron celosos los israelitas cuando vieron que la palabra del Señor estaba comenzando a expandirse a otros lugares extranjeros. Y ahí tenemos Hechos, capítulo 13, versículos del 44 al 48. Al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la deseáis y no os juzgáis digno de vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces vemos aquí cómo los judíos, ¿cierto?, se llenaron de celos y estaban contradiciendo a Pablo y a Bernabé y blasfemando. O sea que no solamente estaban contradiciendo, sino que estaban blasfemando contra Dios. Y Pablo y Bernabé, ¿qué les decían? Con denuedo, con valentía: a ustedes era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Recordemos ahí, Abraham llegó primero la palabra del Señor, Dios formó, ¿cierto?, a su nación, y ahí el Señor les dice: más puesto que ustedes desechan la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna, es decir, ellos rechazaron a Cristo, he aquí, dice, nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y esta palabra que está ahí, porque Pablo y Bernabé, ellos citaron un texto aquí: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí lo que está hablando Pablo y Bernabé es Isaías capítulo 49, versículos del 5 al 6. Y le pido a mi esposa que pueda ayudarme ahí con Isaías capítulo 49, versículos del 5 al 6. Veamos qué dice con respecto a lo que Pablo está citando ahí en su predicación. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Amén. Esta palabra no solo nos hablaba de los creyentes, que los creyentes de Israel serían restaurados, sino que también el Evangelio llegaría a las naciones de la tierra. Y es por eso que Romanos 9:24 nos dice aquí que los vasos de misericordia no solo son judíos, sino que también son gentiles. Lo que no quiere decir que hay dos tipos de vasos de misericordia, o que los judíos o gentiles son mejores que los otros. Es por esto, hermanos, que hoy vamos a profundizar cómo Dios permitió que la salvación alcance a los gentiles, haciéndolos parte del pueblo de Dios, y cómo Dios usó a la nación de Israel para que hoy todos los que estaban lejos tengan acceso al Evangelio y puedan decir al Señor: somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Y hoy día vamos a ver solamente dos versículos, porque es bien profundo esto. Vamos a ver el 25 y el 26. Y dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En primer lugar, vemos que Pablo está hablando de Oseas para referirse a los vasos de misericordia que incluyen judíos y no judíos. Y en primer lugar, tenemos una cita en el libro del profeta Oseas, que vamos a ir. Acompáñenme a Oseas,
Oseas capítulo 2, verso 23, Oseas un profeta menor, está ahí cerca de Jonás, de todo eso. Esos son esos libros que siempre a uno se le pierden. Bueno, en el teléfono es más fácil, así que el hermano está haciendo trampa ahí. Oseas 2, 23. Y no sé si la Joana lo tiene. Oseas capítulo 2, verso 23. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama Sí. y diré lo a ti, tú eres mi pueblo mío y él dirá Dios mío. Amén. Entonces, tenemos la primera referencia que el Señor hace aquí en Romanos 9, ¿cierto? 25. Y algo que nos tiene que llamar mucho la atención de esta referencia es que el Señor, cuando habla por medio del profeta Oseas, no le está hablando a los gentiles, sino que le está hablando específicamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que Romanos 9:25 está hablando de nosotros, los gentiles, si hay una referencia a una palabra de Dios dicha a Israel? Primero que todo, Oseas, poniendo en contexto lo que Oseas está diciendo, Oseas había sido puesto por Dios para decirle al pueblo de Israel que serían desechados por Dios por su maldad, porque habían sido infieles al Señor y se habían alejado de su ley. Incluso si leemos Oseas, aprendemos que el Señor usó simbolismos para mostrarle al pueblo que ellos habían sido infieles con él. Estos símbolos eran la esposa adúltera de Oseas y los hijos de esta esposa. Y ahí estamos en Oseas, no se vayan de Oseas. Oseas 1:6, que lo tiene hermano Mauricio, que habla de los hijos. Aquí está hablando de los hijos de Oseas, perdón. Oseas 1:6. Concibiendo ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces está hablando de que esta mujer adúltera concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y ahí hay otro versículo también, el 8 al 9, que habla de la otra, del otro hijo. Léalo, mi amor. 1 del 8 al 9. Sí. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponele por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Se dan cuenta de cómo el Señor estaba usando estos dos símbolos para hablarle al pueblo de Israel, porque el Señor así se comunicaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, por medio de simbolismo, por medio de metáforas, por medio de hartas cosas. Entonces tenemos una hija que se llama Lo-ruhama, y con eso el Señor le está diciendo, no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los voy a exterminar. Y tenemos la otra hija, que era Lo-ami, y con Lo-ami el Señor le estaba diciendo, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Entonces Dios, hermanos, lo que estaba haciendo por medio del profeta Oseas era decirle a Israel que ya no serían su pueblo, que ya no eran sus amados, que sus pecados habían llegado a tal punto de merecer el rechazo del Señor. Sin embargo, hermanos, esta clase de operación era algo habitual de los profetas. ¿Cómo funcionaba? Dios le encomendaba un mensaje de juicio a los profetas, ellos lo entregaban y la gente quedaba sin ninguna esperanza. Por ejemplo, Jonás fue llamado por Dios a predicar un mensaje de juicio a Nínive, lo que iba a dejar a Nínive desesperado y sin consuelo. ¿Se acuerdan que Jonás se enojó porque el Señor tuvo misericordia de Nínive? Así también, lo mismo acá. Dios le dijo a Oseas, lleva este mensaje, Dios le ordenó que hiciera ciertas cosas, llevó el mensaje y era con un propósito. Recordemos que hemos aprendido los domingos pasados que Dios es rico en misericordia y tenía un propósito con el mensaje de Oseas. Juan Calvino, en su comentario bíblico sobre Romanos 9:25,
dice que era habitual con los profetas, como les hemos recordado, después de haber humillado a la gente al pronunciar sobre ellos la venganza divina, llamar su atención a Cristo como el único verdadero asilo de los desesperados. Cuando Dios, hermanos, nos muestra su ira, cuando Él nos enseña las consecuencias de nuestro pecado, que son castigo eterno, también nos muestra a Cristo como la única esperanza para salir de la ruina y la destrucción. Eso es lo que estaba haciendo Dios por medio del profeta Oseas. No le estaba diciendo, voy a quebrantar mi pacto de gracia. No le estaba diciendo eso, voy a olvidarme de ustedes, los voy a tirar para siempre. Por eso que Oseas 2.23, ¿qué nos dice Oseas 2.23? Habla de las dos hijas, de los dos hijos. Miren lo que dice ahí. Oseas 2.23. Léalo nuevamente. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lurama y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Que en el capítulo 1 el Señor le había dicho, no tendré misericordia, pero en el capítulo 2 le está diciendo, voy a tener misericordia de nuevo. Y eso, ¿por qué el Señor lo hace así? Porque el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es decir, este pueblo que había llegado a tal punto de que el Señor no se compadecería más de ellos, ahora el Señor vuelve a mostrarles su misericordia. ¿Y sabes por qué? Por lo que dice ahí Romanos 9:15 al 16, donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y alguno quizás podría decir, pero si ese pueblo pecó tanto contra el Señor que no se merecen el amor de Dios, merecen ser olvidados para siempre, pero cuando Dios dice tener misericordia de alguien, nadie puede cuestionar eso y nadie puede interponerse. Por eso Romanos 9:26, nuestro segundo verso, dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí se nos habla del hijo que se nombra en Oseas 1:9, Loami, porque el Señor les había dicho, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Pero ahora Dios nos dice a nosotros, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? El amor incondicional de Dios por un pueblo infiel, por un pueblo que llegó al punto de ser igual o peor que un pueblo pagano que nunca tuvo la ley de Dios. Porque en Oseas el pueblo estaba tan desenfrenado en su pecado que llegaron a ser igual o peor que si nunca hubieran conocido a Dios, si nunca hubieran salido de Egipto, si nunca hubieran visto la mano de Dios. Sin embargo, aquí lo que el Señor está haciendo es mostrarnos algo todavía más profundo, debido a que esa palabra era específica para el pueblo de Israel, pero Dios en su gran amor y misericordia le está diciendo a judíos y a gentiles, hey, ustedes pecaron contra mí, merecían toda mi ira y venganza, y no eran mi pueblo y tampoco mis amados, pero ahora yo les digo, tendré misericordia de ustedes, los haré mi pueblo, serán mis amados y serán llamados mis hijos, porque así yo lo quiero. Eso es lo que el Señor nos está diciendo con estos dos versículos. Los israelitas llegaron a tal punto de ser igual o peor que los gentiles, los que no eran judíos. Pero el Señor ahora nos está diciendo, tanto a judíos, a gentiles, sea de donde vengas, tendré misericordia de ti, te haré parte de mi pueblo, serás mi amado, serás llamado mi hijo, porque así yo lo quiero. Y la única manera, hermanos, de que Dios pudiera tener misericordia de nosotros,
de hacernos su pueblo, de amarnos y llamarnos sus hijos. La única manera en la que el Señor le dijo en Oseas 2:23, volveré a tener misericordia, lo volveré a hacer mi pueblo, era por medio de Cristo. La única forma, no había otra forma. Es porque vendría uno que iba a renovar ese pacto de gracia del cual Israel se había alejado. Este pacto de gracia del cual ya hemos hablado en predicaciones anteriores, este pacto en el que Dios nos dice, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y ese que renovaría el pacto y las misericordias de Dios no era otro sino Cristo. Y muchos de los que no eran parte de su pueblo, muchos que no eran amados, muchos sin misericordia, ahora serían acercados a la gracia abundante de Dios, que tiene misericordia de quien Él decide y se compadece de quien Él quiere. Y aquí tenemos algunas citas que nos hablan de esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Ayúdame, Joana, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10. Primera de Pedro está... Ya. 2 del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Se dan cuenta de estos dos versos que son todo lo que dice Oseas, todo lo que dice Romanos? El verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. El pacto de gracia. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. De un pueblo que no merecía que tengan misericordia. ¿Quién de nosotros merece que le tengan misericordia? Ninguno de nosotros. La misericordia es algo voluntario que nace del corazón de Dios. Y aquí Efesios 2, versos del 11 al 19. Hermano Javier, del 11 al 13. Hermano Mauricio. Sí, Efesios capítulo 2. Hermano Javier, del 11 al 13. Hermano Mauricio, del 14 al 16. Y hermana esposa, del 17 al 19. Y leámoslo tranquilito, no sin apuro. Del 11 al 13. Sí, del 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él nuestra paz. Él es nuestra paz. Bueno, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por estos textos yo saltaría como becerro de la vara. ¿Se dan cuenta, hermanos, de todo lo que el Señor nos está hablando aquí? Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, dice, ustedes que estaban lejos, nosotros que estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, dice, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí está la clave. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos extranjeros ni allegados, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia más grande que va a existir y que nunca más va a existir. La familia más grande, hermanos, esta familia eterna, que es más importante incluso que nuestra familia que tenemos aquí, porque nosotros vamos a estar juntos, los que somos familia espiritual. Dios la bendiga, tía. Los que somos familia de Dios, vamos a estar juntos por siempre. Nada nos va a separar. Este vínculo de la fe, nada lo va a separar. Cuando uno muera, todos nuestros vínculos que tenemos aquí desaparecen. El matrimonio desaparece, ese vínculo desaparece. Pero el vínculo que nunca va a morir es el vínculo que tenemos por la fe, por la familia de Dios. Gloria a Dios, hermanos, en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados del pueblo de Dios, no éramos su pueblo, éramos ajenos al pacto de gracia, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero por la sangre de Cristo, por su sacrificio perfecto y mediante esa cruz, ahora Él nos recuerda que Él ya cumplió por la obra de su Hijo. ¿Y qué fue lo que Él cumplió? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada mi iglesia amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Eso es lo que hoy vamos a compartir, y la otra semana vamos a seguir con esto tan hermoso. Amén.